Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Hoy, 15 de agosto, empezamos con la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de la enfermedad conocida como viruela del mono como una emergencia mundial de salud. El virus que produce la enfermedad se originó en la República Democrática del Congo, que no por casualidad es un país en guerra civil desde hace décadas, y la declaración se da tras una decisión unánime del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, esto bajo el Reglamento Sanitario Internacional adoptado en 2005, del cual hablé en un podcast anterior. Implica que los países deben tomar medidas para frenar la expansión del virus. De hecho, esta misma enfermedad ya había sido declarada una emergencia de salud mundial por la OMS, y en mayo del año pasado, se levantó la declaración de emergencia porque se logró contener la propagación de la enfermedad. Pero según la OMS, esta vez hay más de una variante del virus provocando contagios, y el contagio ya no es solo por vía sexual, como era el caso con el virus original, y Tedros Adhanom, el director general de la OMS, dijo que además de la gravedad del brote, preocupaba el hecho que la transmisión se hubiera expandido a países que nunca la habían sufrido en el pasado. Además de República Democrática del Congo, estamos hablando de Uganda, Ruanda, Burundi y Kenia. La segunda noticia es que el gobernador de Belgorod en Rusia, zona contigua a Kursk, donde se produjo una incursión rusa hace poco más de una semana, declaró el estado de emergencia en su región. Vyacheslav Gladkov, el gobernador de Belgorod, dijo que esto se produce cuando ha habido que evacuar, personas de la población civil de la región tras un ataque con drones, es decir, vehículos aéreos no tripulados. Belgorod además es una zona en Rusia vecina de Kharkiv, y esto es importante porque desde Belgorod se lanzó una invasión contra Kharkiv hace solo unos meses, tratando de ampliar, el frente que tenían que defender las tropas ucranianas, ¿no? Ahora Ucrania ha hecho lo mismo, obligando a Rusia a ampliar el frente que debía proteger al atacar Kursk y Belgorod. El gobernador de Belgorod además pidió que Vladimir Putin, el presidente ruso, declare una emergencia federal, cosa que aún no ha ocurrido. La tercera noticia de hoy, que también será el tema de análisis, es que el régimen iraní rechazó un llamado a abstenerse de atacar a Israel, planteado de manera conjunta por el Reino Unido, Francia y Alemania. El presidente que acaba de asumir funciones, Masoud Pezeshkian, dijo que Irán tenía un derecho a la legítima defensa, ya que Israel había lanzado un ataque no provocado contra su territorio, en el que dio muerte al líder de Hamas, Ismael Haniyeh, y que además una respuesta era la forma de desalentar futuras agresiones, es decir, restablecer el principio o la capacidad de disuasión. La declaración conjunta de los países europeos mencionados conmina a Teherán y a sus aliados regionales a evitar una escalada regional y no poner en peligro la oportunidad de un cese al fuego en Gaza, porque se van a reanudar hoy precisamente las negociaciones para ese fin entre Hamas e Israel. Sin embargo, altos funcionarios israelíes citados por la agencia británica Reuters bajo condición de anonimato dijeron que la única forma de evitar una respuesta iraní era llegando a un acuerdo de cese al fuego en Gaza. Una de esas fuentes dijo que de lo contrario, si las negociaciones para un cese al fuego en Gaza fracasaban,
o si se percibía que Israel las estaba alargando indefinidamente, habría un ataque conjunto contra el territorio israelí de Irán y de sus aliados regionales, fundamentalmente, aunque no exclusivamente Hezbollah. Eh, los voceros iraníes no dijeron cuánto tiempo debía transcurrir antes de que eh, debieran lanzar una respuesta, lo cual les da margen de maniobra. Pero además, curiosamente, Teherán ha confirmado que el gobierno de Irán está en diálogos con gobiernos occidentales, incluyendo Estados Unidos, sobre la forma de calibrar posibles represalias de Irán y sus aliados sin provocar una guerra regional. Como dije, este además es el tema de análisis y aquí hay algo interesante y es lo siguiente, ¿no? Si hay riesgo de una guerra regional en Oriente Medio, ¿por qué los mercados parecen creer que eso es altamente improbable? ¿Cómo sabemos que los mercados piensan eso? Aparentemente por dos indicadores. Primero, el precio del petróleo se mantiene relativamente bajo y segundo, más importante aún, las ventas a futuro de petróleo, o sea, el precio para petróleo que va a ser entregado más adelante en el tiempo, también se mantiene relativamente bajo, cosa que no ocurriría si se creyese que existe la posibilidad de una guerra regional que podría afectar la oferta global de petróleo y en alguna medida también de gas. La razón probable por la cual no hay un temor a que algo así ocurra en los mercados tendría que ver con el hecho, primero, de que a diferencia, por ejemplo, del shock energético de 1973, producido en esa ocasión por un embargo de países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, vale la redundancia, sobre todo sus miembros árabes durante la guerra de ese año entre Israel y Egipto y Siria, a diferencia de aquel entonces, hay países que tienen reservas estratégicas a las que pueden apelar en la eventualidad de que se reduzca la oferta global de petróleo, producto de una guerra en la región. El país más importante con reservas estratégicas de este tipo es Estados Unidos, reservas a las que podría apelar precisamente en ese tipo de circunstancias. Lo segundo es que hay países con capacidad de producción de petróleo que no está siendo utilizado, como Arabia Saudita y el propio Estados Unidos, que por ende podría incrementar su producción petrolera en relativamente poco tiempo en caso de necesidad. O sea, en otras palabras, incluso en un escenario de guerra en Oriente Próximo que redujera la oferta global de petróleo, ese efecto podría ser compensado en parte al menos con el uso de reservas como las llamadas reservas estratégicas de los Estados Unidos o el aumento en la producción de petróleo con países que tienen capacidad de realizar ese aumento de manera inmediata, como Estados Unidos con el petróleo y gas de esquisto o Arabia Saudita. En segundo lugar, porque incluso en la eventualidad de una guerra regional en Oriente Próximo, la presunción es que la guerra no llevaría, pese a amenazas realizadas en el pasado por Irán, a un cierre del estrecho de Hormuz. ¿Por qué el estrecho de Hormuz es importante? En primer lugar, porque por ahí pasa el 90% del petróleo producido en los países del Golfo Pérsico y exportado al resto del mundo. Solo un 10% aproximadamente, además de la producción para consumo local, se, digamos, exporta a otros países a través de oleoductos. 30% del petróleo mundial comercializado por vía marítima, es decir, a través de buques tanque, atraviesa el estrecho de Hormuz. Eso es la mitad de las importaciones de petróleo de la República Popular China, 95% de las importaciones de petróleo de Japón y un 71% de las importaciones de petróleo de Corea. Irán tiene como primer socio comercial a China. Es difícil creer que Irán intente bloquear el estrecho de Hormuz, con lo cual
se pondría en la línea de mira de otros países del Golfo Pérsico que exportan su petróleo por esa vía marítima, pero también con sus socios comerciales que importan petróleo iraní por esa misma vía. Sí es más probable, sin embargo, un intento de sabotear el comercio que pasa desde el Golfo Pérsico en parte, desde el Estrecho de Hormuz, atraviesa el Mar Rojo y pasa el Canal de Suez. Habría que recordar que el Canal de Suez conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Por esa vía, transcurre 12% del comercio mundial por valor, buena parte del cual es comercio de petróleo. Y claro, los ataques que ya han realizado los hutíes contra buques mercantes en el Mar Rojo y ataques que podrían retomarse con mayor intensidad en caso de una guerra regional, eh, influirían sobre la comercialización de petróleo y además de otros bienes, no tanto impidiendo que se produzca ese comercio, sino elevando el costo de seguro para el petróleo que intenta pasar del Mar Rojo al Mediterráneo a través del Canal de Suez, o incrementando los fletes si los barcos en cuestión, en lugar de tratar de atravesar el Canal de Suez, exponiéndose a ataques en el Mar Rojo, intentan circunnavegar, es decir, navegar alrededor del continente africano, con lo cual aumentarían los costos de flete porque el tiempo necesario para hacer llegar los bienes comercializados a sus mercados de destino aumentaría entre 12 y 14 días. Ese es el efecto que podría darse en caso de una guerra regional. Ahora, ¿por qué hay riesgo de guerra regional? Bueno, en primer lugar, porque en abril de este año Israel atacó por primera vez un complejo diplomático de Irán en territorio de Siria. En esa ocasión, demorando 2 semanas en lanzar su respuesta, Irán atacó por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979 territorio israelí, aunque fue un ataque coreografiado como para causar el menor daño posible y de ese modo no inducir a una respuesta significativa de Israel, como de hecho ocurrió. O sea, no hubo una respuesta de gran envergadura por parte de Israel. En Irán se asumía que al establecer el principio de que un ataque directo contra legaciones diplomáticas iraníes implicaría un ataque directo contra el territorio israelí, Israel no volvería a atacar directamente intereses iraníes, sean delegaciones diplomáticas en terceros países, o sea, un ataque directo contra territorio iraní. Pero como sabemos, Israel volvió a atacar el territorio iraní hace poco para dar muerte al líder de Hamas, Ismael Haniyeh, que iba a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país. Y además Hamas asesinó al líder militar histórico de Hezbollah, en este caso en Beirut, capital del Líbano, ciudad en la que no había atacado de manera declarada, cuando menos, desde 2006. Y entonces, claro, el punto es, si lanzaste el ataque directo contra territorio israelí en abril para disuadir a Israel de volver a atacarte de manera directa, Israel lo hizo de cualquier manera o de cualquier modo, ahora correspondería un ataque de mayor envergadura si quieres restablecer el principio de disuasión, es decir, no me ataques porque la respuesta va a implicar un costo demasiado elevado para tus intereses. Y claro, un ataque de aún mayor envergadura por parte de Irán arriesga una respuesta israelí también de mayor envergadura que la respuesta al ataque iraní de abril, y eso podría desencadenar una guerra regional. Sin embargo, probablemente eso sea algo que ninguna de las dos partes desea en lo inmediato. Estoy especulando, no me atrevo a afirmar esto de manera categórica. Y claro, lo que le sacaría las castañas del fuego tanto a Israel como a Irán, que en principio preferirían no iniciar una guerra de gran envergadura
en Oriente Medio sería un cese al fuego en Gaza. En primer lugar, porque Irán y sus aliados regionales, como el movimiento Houthi en Yemen o Hezbollah en el Líbano, siempre dijeron que sus acciones contra Israel a partir del 7 de octubre de 2023 eran en respuesta a las acciones de Israel en Gaza y que si había un cese al fuego en Gaza ellos lo respetarían, cosa que de hecho ocurrió cuando hubo un cese al fuego de 5 días en noviembre del año pasado. Para Netanyahu esto podría funcionar porque podría alegar que llega a ese acuerdo de cese al fuego desde una posición de fuerza, tras haber atacado directamente territorio iraní sin una respuesta, tras haber dado muerte al principal dirigente de Hamas y además al jefe militar de Hezbollah. Y por otro lado, porque Netanyahu, dado que estaríamos hablando de un cese al fuego temporal de unas 6 semanas, no temería que su parlamento, por lo menos los aliados de extrema derecha en su coalición de gobierno, lo abandonen en el parlamento, provocando la caída de su gobierno. ¿Por qué? Porque en este momento el parlamento israelí está en el receso de verano, es decir, no está sesionando, y el cese al fuego podría llegar a su fin antes de que el parlamento retome sesiones y antes, por ende, de que sus socios de coalición lo abandonen. Estoy hablando de Netanyahu. Entonces, diría que es probable que ahora sí haya un cese al fuego, pero, digamos, las partes siguen jugando con fuego, valga nuevamente la redundancia, y no me atrevería a garantizar que eso vaya a ocurrir. Solo digo que tiene mayor probabilidad de ocurrencia que en ocasiones anteriores. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.